y estamos viviendo tiempos difíciles. Vemos guerras, enfermedades, violencia, y todo eso nos está anunciando que Jesús viene pronto. De hecho, lo tenemos escrito aquí en estas lonas. Joel, cuando ya lo tenga ahí, dígame amén. Y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel capítulo 2 nos habla de una promesa poderosa. Lo tenemos aquí, miren. Entonces, esta es otra versión, pero es muy parecida. Después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños. Sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y esta es una promesa poderosa. Dice: derramaré mi espíritu sobre algunos profetas y algunos pastores. Dice: sobre toda carne. Es decir, que esta es una promesa poderosa y no es una historia antigua. No es algo que ocurrió solamente en el día de Pentecostés, porque parte de esa promesa se cumplió el día de Pentecostés. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Y después se cumple la promesa de Joel, que también fue ratificada en Hechos capítulo 1 versículo 8. En el capítulo 2 dice que de repente vino y se cumplió la parte de la promesa. Pero esa no es una historia antigua ni algo que solamente ocurrió en el día del Pentecostés. Es una promesa actual. Diga después de mí: esa promesa está vigente. Él prometió que derramaría su espíritu sobre todos. ¿Ahora usted lo cree? Esta es una promesa actual, una promesa vigente y que está disponible hoy para ustedes y para mí. Dios no dijo que derramaría su espíritu solamente sobre algunos profetas, sobre algunos maestros. Él dijo que tus hijos, escucha bien, Él dijo que tus hijos iban a profetizar. Él dijo que los ancianos, nuestros ancianos, iban a soñar sueños, que nuestros jóvenes verían visiones. Y este derramamiento del Espíritu que se está profetizado en Joel no tiene límites. Es para todos. Ahora quiero preguntarte: ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo el día de hoy? Diga bien fuerte amén. Ahora, ¿cuáles son los tiempos que vivimos? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Bueno, Joel profetizó también parte de los tiempos que estamos viviendo. Joel profetizó que antes de que viniera el día grande y terrible, iba a ocurrir esto. Se lo voy a leer completo. Joel, nuevamente, Joel capítulo 2. Pero voy a leer un poquito más adelante lo que acabamos de leer. Versículo 30. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Otras versiones dice el día grande y terrible de Jehová. Versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Fíjate, Joel profetizó que iba a ocurrir esto. El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, que nuestros hijos iban a profetizar, que nuestros ancianos iban a soñar sueños, que nuestros jóvenes iban a ver visiones, pero después dice que iba a venir el día grande y el día terrible, y que iban a haber prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego. Entonces Joel también profetizó que antes de que venga ese día grande y terrible del Señor, van a haber señales como fuego, sangre, humo, oscuridad. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Vemos guerras, enfermedades, violencia, y todo eso nos está anunciando que Jesús viene pronto.
Ahora, esto no es para que usted tenga miedo y se aterrorice. Estamos tomando el curso de Apocalipsis, vamos en el capítulo 5, y quienes ya lo están tomando, mi intención es que descubramos a Cristo. Hoy vimos uno de las profecías más increíbles de toda la historia que no se han cumplido, que están por cumplirse, es Apocalipsis capítulo 5, y ahí estamos aprendiendo, y yo estoy seguro que los que están tomando este curso conmigo, se les ha quitado el miedo de acercarse a Apocalipsis, han amado más a Jesús, y todo lo que tiene que ver con los tiempos finales, han entendido que para algunos es el día grande y hermoso, para otros sería el día grave y terrible. Pero estamos viendo tiempos difíciles, y todo eso nos anuncia que Cristo viene pronto. Pero dice que será el día glorioso y el día terrible. Para algunos va a ser el día glorioso, para otros va a ser el día terrible. ¿Qué evento? Cuando Cristo venga. Pero Joel profetiza que antes de que Cristo regrese a la tierra, iba a cumplir esto. Él derramaría su espíritu, no solamente sobre algunos pastores o algunos profetas, sino sobre todos. Sobre todos. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hoy es un día de salvación. Hoy es un buen día para llamar al Espíritu y poderlo recibir con gozo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, si me acompañan, en la versión Reina Valera. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Repita después de mí, tenemos este tesoro en vasos de barro. Una vez más ahora diga, yo tengo un tesoro en vasos de barro. Ahora fíjate, te voy a explicar esto. ¿Quién es el tesoro? A ver, pregúntale que está a un lado tuyo, ¿quién es el tesoro? Y si es tu esposo o tu esposa, dile, yo soy tu tesoro. Tu tesorito, ¿no? ¿Quién es el tesoro? Miren, el tesoro es el Espíritu Santo. Dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces, tesoro y vasos de barro. ¿Quién es el tesoro? El Espíritu Santo. Diga después de mí, el tesoro es el Espíritu Santo. Ahora dígalo así, mi tesoro es el Espíritu Santo. Ahora también menciona vasos de barro. Si el tesoro es el Espíritu Santo, ¿quiénes son los vasos de barro? Nosotros. ¿Está bien? Entonces el apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el tesoro? ¿Y quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Entonces, miren, Dios ha puesto en cada uno de nosotros una semilla. Y esa semilla es el Espíritu Santo. Hablé un poquito de eso en Uli, acércame una de las plantitas. Un poquito hablé de eso en la reunión que tuvimos con los jóvenes, pero se me hace muy importante compartirlo con ustedes. Miren, vean todos esta plantita. Para que esta plantita pudiera crecer, no comenzó así. Se tuvo que plantar una semilla. Esa semilla fue puesta en una maceta, que digamos, este es el vaso de barro. Y se puso una semilla. Y después, con el tiempo, con los cuidados, creció y floreció. Y ahora tenemos una plantita bonita. Ahora, Dios ha puesto en cada uno de nosotros también una semilla. Nosotros somos como esta maceta, como esos vasos de barro. Y se nos ha dado un tesoro, una semilla. Ahora, esta plantita está bonita, pero usted ha visto otras plantitas que no florecen y empiezan a marchitarse, o apenas van creciendo y se marchitan. ¿O alguna vez a usted se le ha marchitado alguna planta? ¿Se le ha secado? Mi esposa dice todas. ¿Qué hace la diferencia en que una planta crezca bonita y que otra no crezca y se marchite? Y si la semilla fue la misma, ¿qué hará la diferencia? El cuidado. ¿Y cómo se cuida? ¿Cómo se cuida para que una plantita, para que no se marchite? A ver, mencióneme algunos cuidados. Agua, se debe de regar. ¿Qué más? Abono. Tierra, sol. Uno dice, se le habla bonito. Pues también, ¿no? O sea, se cultiva, se cuida.
No, el cuidado va a ser la diferencia de que una plantita florezca, crezca o que se marchite. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí son buenos para cuidar plantas? Ayúdenos a cuidar estas que compré, que no se marchiten. Ahora, ¿a cuántos se les marchitan todas? Ayúdenos los que son buenos, no, pásenos tips. Bueno, yo compré estas y ahí va bien. Se las encargué a Uli, porque Uli es el señor de las plantas también. Si necesita consejos, pregunte, ¿quién es Uli? A ver, levanta la mano. Él es Uli, él le puede dar consejos para cuidar sus plantas. Le dije, ayúdame a cuidar estas plantas porque en mi casa todas se me marchitan. Entonces, él viene, termina la reunión, después las saca, luego trae plátano, luego les habla bonito, creo que hasta ahora por ellas. Y ahí van. Entonces, ahora, así como una semilla es puesta en una maceta, en un vaso de barro, nosotros somos los vasos de barro y se nos ha dado una semilla, un tesoro, que es el Espíritu Santo. Ahora escucha esto. La misma semilla que se le dio a Moisés es la misma semilla que se te dio a ti, la misma. La misma semilla que se le dio a David es la misma semilla que se te dio a ti y se me dio a mí. No es diferente, no es que a algunos les dio una mejor y a otros pues es lo que te tocó, ¿no? No, es la misma semilla que se le dio al apóstol Pablo, es la misma semilla que se te dio a ti y a mí. La misma semilla que se le dio a Pedro. Es la misma semilla que tú tienes hoy. Tú no tienes menos del Espíritu Santo que Moisés o que David o que Pablo o que Pedro. Tú no tienes menos del Espíritu. Se te dio la misma semilla. A ver, repite después de mí. A mí se me dio la misma semilla que a los profetas, que a los apóstoles. ¿Ahora usted lo cree? Ok, no es que Dios tiene favoritos y a uno le dio una semilla muy buena y a otros pues les dio ahí una chafita, ¿no? A todos se nos dio la misma semilla. Ahora, el crecimiento va a depender de cómo tú cuidas esa semilla. Lo mismo que la planta. Porque hay unas semillas que se marchitan, unas plantas que se marchitan y otras que florecen. Ustedes mismos me lo dijeron, el cuidado. Regándola, hablándole bonito, cultivándola. Pero algunos, más bien, en vez de echarle agüita, más bien se la riegan y la riegan y la riegan, pero en su vida, en todo lo que hacen, ¿no? Se la pasan regándola. Y tenemos que cuidar esa semilla que se nos dio. Ahora, el crecimiento va a depender de cómo tú y yo cuidamos esa semilla. ¿La estás regando con oración y con la palabra? ¿La estás regando y la estás protegiendo del pecado y de la distracción? ¿Estás cuidando esa semilla? ¿Dejas que Dios pode en tu vida con su corrección? Porque, por ejemplo, esta no tanto, pero esta se tiene que estar podando seguido. Esta plantita nos explicaron, le dije, Oli, mira, ayúdame. Esta plantita nos explicaron que es normal que se le van a ir secando algunas hojas y hay que estarla podando constantemente. Si no la podamos, no va a crecer. Y entonces Uli tiene la instrucción de cada vez que la vea, hay que podarla y ya la podó bonito. También nosotros tenemos que permitir que el Señor pode nuestras vidas a través de su corrección, lo que no está bien. El Señor no tiene favoritos. No tiene personas especiales. Pero sí tiene personas que son íntimas a Él, que cuidan esa semilla, que son obedientes. Entonces, otra cosa que quiero enseñarte es que el Espíritu Santo, a veces decimos, bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? Ay, sí, hoy tuvimos una reunión, sentí bien bonito, hasta viera, pastor, que los pelitos, la piel se me puso como de gallina y se me erizaron los pelitos. Y eso está bien, pero a veces pensamos que eso es el Espíritu Santo, que se nos ponga la piel de gallina, que se nos ericen los cabellitos. Y entonces empezamos a pensar que el Espíritu Santo es como una especie de energía, como una especie de poder. Pero quiero enseñarte hoy algo. El Espíritu Santo no es una energía, no es un poder, no es una fuerza invisible, porque el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza, no es una energía, es una persona. Dicen los expertos, para que algo o alguien se le considere una persona, necesita tener 3 características. Que piense, o sea, que tenga intelecto, que tenga voluntad y que sienta, que tenga emociones. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo piensa, decide y siente.
La Biblia nos enseña que tiene mente, que tiene intelecto. La Biblia nos enseña, y yo siempre que voy a dar un consejo, oramos y pedimos que el Espíritu Santo venga y nos lleve a toda la verdad. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Es decir, que tiene intelecto. No sabes qué hacer, no sabes qué camino, qué decisión tomar, qué rumbo tomar. Pídele al Espíritu Santo, que es una persona, y te va a ayudar con su sabiduría a tomar decisiones correctas. Pero también la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo tiene voluntad. Cuando en la Biblia se nos enseña sobre los dones del Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo los da a cada uno como Él quiere. Esto nos enseña que entonces Él tiene voluntad. Y tercer aspecto que hace que algo o alguien se considere una persona es que tiene sentimientos, tiene emociones. ¿No dice las Escrituras, no contristéis al Espíritu Santo? Es decir, que podemos entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo decide qué dones te va a dar, habla de voluntad, y el Espíritu Santo te guía a toda la verdad, tiene intelecto, entonces el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza. Algunos tienen el pensamiento como que el Espíritu Santo es como la fuerza invisible de Dios. Repite después de mí, el Espíritu Santo es una persona. Y es esa semilla que se te dio, que se puso dentro de nosotros, la misma semilla, el mismo espíritu. Dice las Escrituras que el mismo espíritu que levantó, escucha bien esto, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo espíritu que ahora vive en ti y vive en mí. No se te dio menos, es la misma. Ahora, ¿por qué yo no experimento lo que otros experimentan? Porque tal vez no la estamos cuidando. No estamos cuidando esa semilla. El Espíritu Santo piensa, decide y siente. Tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones. Y tal vez conocemos muy bien al Padre, muy bien al Hijo, pero no hemos conocido bien al Espíritu Santo como una persona. Y Él quiere tener una relación íntima contigo. ¿Lo sabías? El Espíritu Santo quiere tener una relación íntima contigo. Quiere hablarte, quiere guiarte, quiere consolarte. Quiere fortalecerte, quiere hacerte libre. El problema es que muchos de nosotros lo entristecemos. Lo hablé con los jóvenes, pero ¿sabe usted qué es lo que más entristece al Espíritu Santo? Y algunos pueden decir, el pecado. Bueno, puede ser, pero no es lo que más lo entristece. ¿Sabe qué? Mire, hay muchas cosas que entristecen al Espíritu Santo, pero lo que más entristece es que lo ignoremos. El pecado, que blasfememos, todo eso lo entristece, claro. Pero lo que más lo entristece es que vivamos nuestras vidas como si Él no existiera. Piensa un poco en ti, en tus hijos, en tu familia. Lo que más lastima a un matrimonio o unos padres con los hijos es que tu esposo o tu esposa viva como si tú no existieras, que te ignorara. Es lo que más nos entristece. Y muchas veces nosotros vivimos la vida cristiana como si el Espíritu Santo no existiera. Está ahí Él queriéndonos hablar. Está ahí Él queriéndonos consolar, queriéndonos guiar. Y nosotros vivimos nuestras vidas como si no existiera. Dice la palabra de Dios que Él nos guiará a toda la verdad. Y muchas veces tenemos que tomar decisiones y no consultamos al Espíritu Santo. Y Él está ahí diciendo, yo te quiero guiar, te quiero consolar, te quiero fortalecer. Y vivimos nuestras vidas como si no existiera. Y eso es lo que más entristece al Espíritu Santo, cuando vivimos como si Él no existiera. Pero hoy es el día de volver a hablar con el Espíritu Santo, de reconocerlo y de volverlo a invitar otra vez a tener una relación con Él, una relación como una persona. Ahora, Pablo dice que nosotros somos como vasos de barro, como esa maceta. Y un vaso de barro, esa maceta, es frágil. Si se cae, se va a romper. Entonces, el poder, dice la Biblia que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que ahora actúa en nosotros. Pero el poder no viene de nosotros. El poder, porque nosotros somos frágiles, nosotros solamente somos vasos
vasijas de barro. Pero dentro de nosotros hay un poder que no es nuestro. Es un poder que viene del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo es una persona. Y el poder del Espíritu Santo habita en nosotros. Así que, mira, te sientes débil, Él te da fuerzas. No sabes qué hacer, Él te va a guiar. Estás pasando una prueba, Él te va a consolar. Sientes temor, Él te va a dar valentía. Porque cuando caminamos con el Espíritu Santo, vamos a caminar con sabiduría. Y muchas veces nosotros andamos caminando con un montón de falta de sabiduría. Y por eso, en vez de regar la plantita, andamos regándola y regándola en el matrimonio, con los hijos. Porque nos hace falta sabiduría. ¿Cuántos reconocemos que nos hace falta un poco más de sabiduría? A veces la andamos regando, ¿verdad? Pero mira, cuando caminamos con el Espíritu Santo, vamos a caminar en sabiduría. Pero no solamente en sabiduría, vamos a caminar en valentía. Porque en ocasiones el temor va a venir y nos va a querer paralizar. Y el enemigo va a querer llenarnos de temor. Pero cuando caminamos y comenzamos a tener una relación con el Espíritu Santo más íntima, más profunda, Él te va a dar valentía en los momentos que sientes temor. Hay un montón de veces donde nos sentimos como en una Y. No sabemos ir para acá o para acá. Decimos, Santo Dios, ¿qué decisión debo de tomar? ¿Sabes qué debes hacer? Camina, consulta, platica con el Espíritu Santo y Él te va a dar dirección. Pero el Espíritu Santo también te lleva a vivir en victoria. ¿Has estado viviendo en derrotas, en fracasos? Tal vez es porque has vivido tu vida ignorando al Espíritu Santo. Y quiero preguntarte hoy, ¿has cultivado tu relación con el Espíritu Santo? Porque hoy podemos rendirnos a Él. Hoy podemos abrir nuestro corazón a Él. Mira, no importa si llevas años en la iglesia o si este es el primer mensaje que escuchas. El Espíritu Santo quiere llenarnos hoy. Yo quiero que no salgas de esta reunión sin que puedas decir, Espíritu Santo, te quiero conocer. Ven, lléname. Pero como una persona. Conocemos mucho del Padre. Conocemos mucho del Hijo. Pero creo que nos hace falta conocer más del Espíritu Santo como una persona. Porque muchos identificamos el Espíritu Santo solamente como una energía. Pero una energía no tiene voluntad, no tiene emociones, no tiene intelecto. Una persona sí. Y el Espíritu Santo es una persona que quiere caminar con nosotros, que quiere guiarnos, quiere consolarnos, quiere abrazarnos. Y que tu vida pueda florecer así como esta plantita. Porque a todos se nos dio la misma semilla. A todos. ¿Quién es la semilla? El Espíritu Santo. Es el tesoro que dice Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es esa semilla, es el Espíritu Santo. Y después de hacer todas estas cosas, derramaré mi Espíritu sobre toda la gente. No solamente sobre Moisés, sobre Abraham, sobre los apóstoles, sobre algún pastor, algún profeta, sobre toda la gente. Y después dice que si tú continúas leyendo el versículo 30, 31 lo leímos, después dice, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Es decir, que uno de los señales de la segunda venida de Cristo es que va a haber una iglesia, van a haber cristianos llenos y encendidos del Espíritu Santo. Y el Señor desea que conozcamos al Espíritu Santo, más allá de que solamente una fuerza, una energía, como una persona. Y te voy a invitar que cierres tus ojitos en esta tarde.